Alcatraz no está muerta, solo ha estado dormida, esperando al próximo rostro que cruce sus rejas, esperando al próximo grito que se ahogue en sus pasillos oxidados. Esta isla maldita, rodeada por las corrientes más frías de la bahía de San Francisco, fue diseñada no solo para encarcelar, sino para quebrar el alma. Durante décadas, fue considerada el lugar donde los hombres dejaban de ser hombres. El mar era una muralla imposible, el viento helado, un látigo invisible, y el silencio era el verdugo más despiadado. Pero ahora, esa calma siniestra está a punto de romperse. Se rumorea una orden ejecutiva, firmada lejos de los ojos del pueblo, una orden que busca lo impensable: reabrir Alcatraz como un centro de detención extremo, exclusivo para aquellos que el sistema ya no quiere ni ver ni escuchar. Y detrás de este plan oscuro emerge un nombre que genera división, controversia y miedo: Donald Trump. Fuentes no oficiales apuntan que la reapertura sería parte de una iniciativa para castigar a los enemigos internos, criminales considerados irrecuperables y figuras incómodas que alteran el orden. ¿Pero de qué orden hablamos? ¿Y quién decide quién es el enemigo? No estamos hablando de justicia, estamos hablando de control, de volver a usar el miedo como herramienta política, de convertir una reliquia histórica en un laboratorio de aislamiento y castigo extremo. Hoy, no solo conocerás las paredes que encerraron a algunos de los criminales más temidos del siglo XX, conocerás la historia detrás de sus secretos, de sus sombras, y entenderás por qué Alcatraz está a punto de volver a gritar. ¿Listo para entrar a un lugar donde el encierro era apenas el principio? ¿Quién tuvo la idea de levantar una prisión en medio del océano, en una isla azotada por el viento, rodeada de aguas heladas y corrientes mortales? No fue casualidad, fue diseño. La prisión de Alcatraz, oficialmente abierta en 1934, fue concebida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una solución final. Una prisión sin posibilidad de fuga, una jaula de concreto y acero para encerrar no solo a criminales, sino a los que el sistema no quería volver a ver. Pero esa es solo la versión oficial. Lo que muchos no saben es que la isla ya tenía historia antes de ser prisión. En el siglo XIX, durante la fiebre del oro, fue utilizada como fortaleza militar. Y ya entonces, existían rumores de que se hacían experimentos con prisioneros de guerra y disidentes. Alcatraz fue elegida no por casualidad, sino por su capacidad de borrar personas del mapa sin dejar rastro. Los planos originales muestran estructuras subterráneas que nunca fueron abiertas al público, pasillos que no aparecen en los tours, celdas selladas con concreto. ¿Quién estuvo encerrado ahí? ¿Qué se ocultó entre esos muros que hoy siguen prohibidos? Muchos historiadores independientes han intentado acceder a los archivos originales del proyecto, pero más del 30% de los documentos fueron clasificados como sensibles para la seguridad nacional. ¿Por qué? ¿Qué tan peligroso puede ser el plano de una cárcel cerrada hace 60 años? Porque Alcatraz no solo fue una prisión, fue un campo de pruebas, un experimento social, palabras textuales de memorandos internos del FBI, que buscaba estudiar el aislamiento total, el deterioro psicológico y la obediencia absoluta. Y hoy, en pleno siglo XXI, algunos quieren repetir ese experimento. Comenta ahora, ¿crees que Alcatraz fue solo una prisión o el laboratorio perfecto para la tortura encubierta? Dale like, suscríbete y comparte este video si crees que el pasado que nos ocultaron está más vivo que nunca, porque lo que sigue es aún más perturbador. Alcatraz no fue construida para rehabilitar, fue construida para enterrar en vida. Aquí no entraban ladrones comunes o asesinos de oportunidad. Entraban los que el gobierno quería convertir en advertencia. Sí,
Todos hemos escuchado los nombres de leyenda. Al Capone, el rey del crimen organizado, que terminó delirando entre las paredes húmedas de la celda 181. Robert Stroud, el hombre pájaro, cuya inteligencia inquietaba tanto como su violencia. George Machine Gun Kelly, ícono del secuestro y la brutalidad en la era de la ley seca. Pero ellos eran solo la fachada mediática, los trofeos públicos, los verdaderos secretos de Alcatraz. Nunca salieron en los periódicos. Informes desclasificados del Departamento de Defensa mencionan internos sin nombre, con identificaciones codificadas, que no figuran en ningún archivo oficial, prisioneros políticos, militares desertores, agentes dobles de la Guerra Fría y, lo más inquietante, científicos y ex empleados federales que sabían demasiado sobre proyectos clasificados. Uno de esos casos es el del Interno X7-451, mencionado en una carta dirigida al entonces director del FBI. Este hombre había trabajado en un laboratorio secreto en Nevada y fue detenido sin juicio. Su expediente desapareció. Su familia fue informada de que había muerto, pero no existe certificado de defunción. Algunos teóricos creen que esos internos fueron víctimas de cambios de identidad forzados y que sus cerebros fueron manipulados mediante medicamentos experimentales. Otros aseguran que fueron trasladados a instalaciones secretas fuera del país. Y una teoría más perturbadora sugiere esto: siguen vivos, con otro rostro, otra vida, quizá incluso trabajando para el mismo sistema que los enterró. Porque en Alcatraz, la condena no siempre era a muerte, a veces era al olvido absoluto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gobierno usó Alcatraz para desaparecer a personas incómodas? Déjalo en los comentarios. Tu opinión alimenta esta investigación. Y no te vayas, porque lo que pasaba dentro de esas celdas es más aterrador de lo que jamás imaginaste. En Alcatraz no había días, no había noches, solo condena constante. El tiempo no se contaba en horas, sino en respiraciones silenciosas, en pasos de guardias, en el eco del metal cerrándose una y otra vez. Cada celda medía 1 metro por 3, un ataúd de concreto en el que los reclusos vivían de pie o se desmoronaban sentados. No había contacto humano. El silencio no era una medida de disciplina, era un método de desconexión emocional. Los internos tenían prohibido hablar incluso entre ellos. Si lo hacían, eran llevados al hueco, una celda sin luz, sin cama, sin sonido, más que el de su propia mente resquebrajándose. La luz del sol se racionaba. Algunos reclusos pasaban semanas enteras sin verla. Otros, cuando salían al patio, lo hacían esposados, en silencio, bajo una vigilancia enfermiza, como si el sol fuera un lujo y no un derecho. Y luego estaba la comida. Un plato que no alimentaba, enfermaba. Los informes más antiguos mencionan comidas podridas, pan con hongos, agua con residuos metálicos. Pero documentos filtrados en los años 80 revelaron algo mucho más oscuro. Los menús estaban diseñados por médicos militares. ¿El objetivo? Generar deterioro físico lento, diarreas constantes, pérdida de masa muscular y vulnerabilidad mental. ¿Quieres algo más espeluznante? En los años 40, hubo al menos 27 casos confirmados de alucinaciones masivas provocadas por alimentos contaminados con mohos tóxicos. Algunos presos hablaban con sombras. Otros intentaban arrancarse la piel. Uno se comió los dedos, literalmente. Y cuando el hambre era insoportable, las cucarachas dejaban de ser repulsivas. Eran proteína. Se las comían vivas. Porque morir era más lento que ceder ante el asco. ¿Y sabes qué dijo uno de los guardias al ser entrevistado décadas después? No hacía falta golpearlos. El sistema los destruía solo. Así era Alcatraz, un lugar donde el cuerpo se debilitaba, pero el alma era la que realmente se pudría. ¿Tú qué piensas? ¿Este trato era castigo justo
¿O una forma legalizada de tortura? Escribe tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué sección te ha impactado más hasta ahora. Y sigue con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir sobre los intentos de fuga te volará la mente. Durante décadas, el gobierno estadounidense sostuvo con firmeza una frase que se convirtió en mantra: nadie escapa de Alcatraz. Una afirmación tan rotunda que parecía diseñada para infundir miedo, no para decir la verdad. Pero todo cambió en 1962. 3 hombres, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, todos con antecedentes de inteligencia elevada y una paciencia inhumana, lograron lo impensable. Con cucharas limadas y una aspiradora improvisada, cavaron durante meses un túnel a través de los muros húmedos de su celda. Fabricaron maniquíes con papel maché para engañar a los guardias. Y en una noche fría de junio, desaparecieron en la oscuridad del Pacífico. El FBI declaró que se ahogaron, que las corrientes eran demasiado fuertes, que los restos de su balsa improvisada confirmaban su destino fatal. Pero algo no cuadraba. En 2013, un informe confidencial de la Unidad de Investigaciones Especiales del FBI fue filtrado por un exagente. En él se menciona una carta recibida por el Departamento de Justicia, supuestamente escrita por John Anglin, 51 años después de su fuga. En la carta, el autor decía estar enfermo, viviendo en el anonimato, y ofrecía entregarse a cambio de atención médica. ¿Falso? ¿Un engaño? El problema es que el sobre tenía huellas que coincidían con las de Anglin. Y aún más perturbador, el análisis de escritura mostró un 98% de compatibilidad. Nunca se reveló si el gobierno respondió. Pero hay más. Algunos investigadores creen que los 3 hombres fueron rescatados por un contacto externo. ¿Quién podría tener los recursos, el conocimiento y el motivo para sacar a 3 fugitivos de la prisión más segura del mundo? Una teoría afirma que Morris había trabajado, sin saberlo, como conejillo de Indias en un proyecto de modificación cognitiva dentro de Alcatraz, y que su fuga fue permitida como parte de una operación encubierta para observar los efectos de la privación extrema en la toma de decisiones. Otra teoría va más lejos, que no escaparon para ser libres, sino para ser trasladados a otro programa aún más secreto. Uno que involucraba control mental, identidades falsas y desapariciones perfectamente calculadas. ¿Suena a película? Entonces dime por qué nunca se cerró oficialmente el caso y por qué el FBI sigue actualizando el expediente hasta el día de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Se ahogaron o escaparon de algo mucho más grande? Escribe tu teoría en los comentarios. Las más impactantes podrían aparecer en nuestro próximo video. Y quédate, porque lo que Trump planea con esta prisión haría temblar hasta al más fuerte. Cuando se filtró el primer borrador de la orden ejecutiva, muchos pensaron que era una broma de mal gusto, pero al revisar los sellos oficiales y los encabezados del Departamento de Seguridad Nacional, la risa se apagó. Donald Trump estaba planeando reabrir Alcatraz. Según el documento, categorizado como confidencial y distribuido internamente en el Pentágono, el objetivo era claro: restaurar el control absoluto sobre criminales no redimibles y amenazas internas al orden nacional. ¿Suena extremo? Lo es. Trump, en uno de sus discursos más polémicos, dijo lo siguiente: ya no tenemos espacio para la rehabilitación. Ahora necesitamos aislamiento y olvido. Alcatraz 2, como se le conoce en los pasillos del poder, no sería solo una cárcel, sería un centro de reclusión experimental. Un lugar sin acceso a abogados, sin prensa, sin juicios televisados. Una zona gris, jurídica, donde los derechos humanos serían suspendidos en nombre de la seguridad nacional. Y aquí es donde las cosas se ponen más oscuras. Informes de inteligencia filtrados por fuentes dentro del Departamento de Defensa
señalan que el verdadero propósito no es castigar, sino reprogramar. Sí, reprogramación psicológica, a través de aislamiento extremo, manipulación sensorial, fármacos neurosupresores y técnicas de despersonalización. En otras palabras, borrar al individuo desde adentro. Presos políticos, hackers, desertores, exmilitares con información sensible, periodistas incómodos. Todos estarían en la lista de potenciales invitados. Y lo más inquietante es esto. Se está creando un marco legal especial, fuera de la Constitución, para justificar el uso de este tipo de prisiones en situaciones excepcionales. ¿Te suena familiar? Es el mismo lenguaje que se usó en Guantánamo, pero ahora, en suelo americano, con una isla que ya fue símbolo de castigo inhumano y que ahora quieren convertir en laboratorio de obediencia absoluta. ¿Crees que esto es por seguridad nacional? ¿O una excusa para silenciar a los que piensan diferente? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿quién estaría realmente en esa lista negra? Y quédate, porque en la próxima sección descubrirás por qué esto ya no es una teoría, es una guerra declarada contra el enemigo interno. El enemigo está adentro. Esa frase, repetida con tono grave por Donald Trump en al menos 5 discursos oficiales, ha dejado más preguntas que respuestas. Se refiere a criminales peligrosos, a terroristas infiltrados o a los ciudadanos que no piensan como él. En los últimos años, hemos visto cómo la palabra enemigo se ha vaciado de sentido legal y se ha llenado de carga ideológica. Hoy, ya no se necesita empuñar un arma para ser considerado peligroso. Basta con escribir un artículo incómodo, filtrar un archivo comprometedor o liderar una protesta que moleste a los poderosos. Bajo esta nueva visión de seguridad nacional, figuras como hackers éticos que denuncian corrupción, activistas sociales que protestan por derechos civiles, periodistas que investigan secretos estatales, podrían ser tratados como traidores al sistema. Y ahí es donde entra Alcatraz. En el núcleo de este proyecto oscuro, Alcatraz II se perfila como el símbolo de advertencia más brutal. Un castigo que no busca justicia, sino ejemplaridad. Encerrar a alguien allí no sería para redimirlo, sino para borrar su voz del mapa. Un castigo silencioso, sin cámaras, sin audiencias públicas, sin defensa posible. Una cárcel convertida en amenaza simbólica. ¿Vas a hablar? ¿Vas a protestar? Mira cómo terminan los que lo hacen. Esta estrategia recuerda a regímenes que usaron el miedo como herramienta para moldear la obediencia. Corea del Norte, la URSS, China. ¿Y ahora, Estados Unidos? Porque si la definición de enemigo es moldeable, entonces nadie está a salvo. ¿Tú qué opinas? ¿Es esta una forma de proteger al país o una excusa para crear un Estado autoritario? Escribe en los comentarios. ¿Quién crees que sería el siguiente objetivo de esta nueva guerra? Y no te vayas. Lo que ocurría dentro de Alcatraz con los experimentos mentales te hará dudar de todo lo que crees saber sobre la historia oficial. Pocas cosas aterran más que saber que, incluso encerrado, no estás a salvo de ser usado como experimento. Y en Alcatraz, eso fue una realidad. Una que el gobierno tardó más de medio siglo en admitir, y aún así, a medias. Durante años, se hablaba en voz baja de prisioneros que desaparecían sin explicación, de gritos que salían de celdas sin nombre, y de cuerpos que nunca fueron devueltos a sus familias. Pero en 2003, varios documentos de la CIA fueron parcialmente desclasificados y revelaron algo escalofriante. Alcatraz fue uno de los puntos secretos del proyecto MKUltra, un programa real, documentado, dirigido por la CIA entre los años 50 y 70, destinado a manipular la mente humana a través de drogas, hipnosis, aislamiento y tortura psicológica. Y los sujetos de prueba más frecuentes eran presos que no podían decir no, presos que no podían escapar,
presos que fueron tratados como ratas de laboratorio. Los informes hablan de electroshocks sin anestesia, privación del sueño durante semanas, dosis altísimas de LSD sin consentimiento, terapias de regresión mental para borrar recuerdos y moldear comportamientos. Algunos internos murieron durante las pruebas, otros quedaron totalmente insanos, se autoagredían, hablaban con seres imaginarios o perdían el habla por completo. Y los pocos que fueron liberados salieron vacíos. No recordaban ni su nombre completo. Lo más aterrador es que estos experimentos no fueron aislados. Estaban sistematizados, organizados, autorizados por niveles superiores. Y como siempre, el silencio fue comprado. Los médicos que participaron en esos procedimientos recibieron fondos, promociones y protección. Las familias de los desaparecidos recibieron falsas causas de muerte, ataque cardíaco, autolesión, locura previa. Y hasta el día de hoy, no ha habido un solo juicio, ni una sola disculpa. ¿Te parece ciencia ficción? Haz la prueba. Busca MK Ultra en los archivos oficiales de la CIA. Los documentos existen, pero nadie quiere mirarlos demasiado tiempo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este tipo de experimentos podrían volver con el supuesto Alcatraz Guinda? Porque si ya lo hicieron una vez, ¿quién nos dice que no volverán a hacerlo? Quédate, porque lo que ocurre actualmente en esa isla silenciosa no es lo que nos cuentan los tours turísticos. Dicen que Alcatraz cerró sus puertas en 1963, que quedó vacía, convertida en un simple museo para turistas curiosos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sigue tan fuertemente vigilada? Desde el año 2000, satélites privados han captado actividad constante en la isla. Drones que sobrevuelan la zona incluso de madrugada. Sensores de movimiento instalados en lugares donde los visitantes no tienen acceso. Y patrullas marítimas que impiden que cualquier embarcación se acerque fuera del horario oficial. ¿No te parece extraño tanto control para un lugar cerrado? ¿Para qué tanto sigilo si no hay nada que ocultar? Pero eso no es todo. Varios residentes de San Francisco han reportado luces que se encienden de madrugada, provenientes del sector norte de la isla, un área supuestamente sin electricidad. Otros aseguran haber visto barcos sin bandera, llegando en la oscuridad, sin hacer ruido, sin dar señales, y partiendo minutos después, como si dejaran o recogieran algo o alguien. En 2019, un grupo de investigadores independientes logró sobrevolar la isla con un dron. Lo que grabaron fue inquietante. Un grupo de personas vestidas con trajes oscuros descargando cajas metálicas. Un vehículo militar ligero entrando a una estructura subterránea que no figura en los planos históricos de la prisión. El video fue eliminado a las 48 horas de publicarse. El canal fue cerrado y uno de los investigadores desapareció por semanas. ¿Coincidencia? ¿Exageración? ¿O prueba de que Alcatraz nunca estuvo tan vacía como nos hicieron creer? Algunos exagentes de inteligencia han insinuado que la isla es ahora una base de observación experimental, utilizada para pruebas de vigilancia extrema, inteligencia artificial e incluso aislamiento sensorial prolongado. Pero otros van más lejos. Aseguran que ya hay prisioneros dentro, presos invisibles, sin registros, sin juicios, enterrados vivos, en una prisión que oficialmente no existe. ¿Tú qué crees? ¿Están ocultando tecnología secreta o vidas humanas? Escribe tu teoría en los comentarios. ¿Y si has visitado Alcatraz? Cuéntanos. ¿Notaste algo raro que no supiste explicar? Porque lo que veremos en la última sección podría cambiar la forma en que ves el futuro del castigo en América. Alcatraz nunca fue solo una prisión. Fue un símbolo, una advertencia, un mensaje silencioso, grabado en acero oxidado y paredes de concreto. Aquí no se viene a pagar una condena, aquí se viene a desaparecer. Durante décadas,
Se creyó que su cierre fue definitivo, que los horrores allí vividos serían recordados como una advertencia del pasado. Pero lo que parecía enterrado, ahora vuelve con otro rostro, un rostro más moderno, más político, más encubierto, donde las rejas ya no solo son de metal, sino de sistemas judiciales manipulados, listas negras invisibles y un Estado que define quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. La posible reapertura de Alcatraz no es solo una noticia curiosa, es un punto de quiebre, una línea roja que, si se cruza, podría marcar el comienzo de una nueva era de castigo extremo, disfrazado de justicia. Hoy, el objetivo son los criminales peligrosos. Mañana, podrían ser los inconformes, los periodistas, los que piensan diferente, tú, yo, cualquiera que se atreva a cuestionar el orden impuesto. Porque cuando el castigo se convierte en espectáculo y el silencio en política de Estado, ya no vivimos en una democracia, sino en una celda invisible. ¿Y tú qué piensas? ¿Debe reabrirse Alcatraz como símbolo de control? ¿O esto es solo el primer paso hacia algo aún más tenebroso? Déjalo en los comentarios. Tu voz cuenta más de lo que crees. Y si este video te estremeció, suscríbete, comparte y activa la campana, porque vienen más verdades que el sistema haría cualquier cosa por ocultar. Este no es el final, es solo el comienzo. Y lo que está por venir podría ser aún más oscuro.